Nosotros vamos a hablar sobre las consolas de videojuegos, enfocándonos a las consolas de Nintendo. La primera consola que Nintendo creó es la Game & Watch en 1980. Esta es una consola que permitiría ejecutar acciones sobre una imagen. O sea, la imagen no se puede mover, lo que así es que los controles hacían que cambie la imagen y se pueda ver un movimiento. Solamente contaba con dos tipos de botones, que era el de dificultad, que era el A y el B, además de para poder mover el muñequito de arriba para abajo. Existían 59 tipos de versiones, que eran algunas que se llamaban panorámicas, habían otras que eran nada más de un solo videojuego. Y esta tiene la capacidad de que solamente en su memoria se podía guardar un videojuego. Las consolas eran totalmente individuales y la más vendida era la de Donkey Kong. No eran recargables, por lo tanto se tenían que estar cambiando las baterías y la batería que usaban era una batería de reloj. En 1989 crean el Game Boy, que fue el primer videojuego portátil capaz de intercambiar sus juegos por medio de cartuchos. Utilizaba 4 baterías AAA y era a blanco y negro. También contaba con el botón de A y B, que era para medir la dificultad, y un botón que permitía las acciones de arriba, abajo, izquierda, derecha, además de un botón Select y Start. El juego más vendido de este era Tetris. En 1996 crean el Game Boy Pocket, que viene con las mismas características que el Game Boy. Agregan, a diferencia que utiliza 2 baterías AAA y cambian el color de la pantalla para que se pueda iluminar más de verde a negro. Es un poco más pequeño y más ligero. En 1998 crean el Game Boy Color, que sigue compartiendo las mismas características de los otros Game Boy, a diferencia que las baterías que se utilizan aquí son 2 baterías AA y la pantalla LCD es a color. Cuenta con una amplia gama de videojuegos más extensa. En el 2001 crean el Game Boy Advance, que cambian totalmente la forma del videojuego a una forma más alargada, como un control de una consola de videojuego. Se le agregan dos botones, que es R y L, Right and Left, que es para que en un principio era para poder cambiar el tamaño de la pantalla, la iluminación, y cambia también el tamaño de los cartuchos, se cambian a unos más pequeños. Y fue vigente del 2001 al 2008. En el 2004 crean el Game Boy Advance SP, que cambian totalmente de nuevo la forma en la que está. Sigue teniendo los mismos botones que los anteriores Game Boy, con la dificultad de A y B, y el botón de arriba, abajo, izquierda, derecha. Esta diferencia que es desplegable, se reduce el tamaño y es de diferentes colores, además que le agregan un puerto de auriculares. En el 2005 crean el Game Boy Micro, que toma parte del diseño del Game Boy Advance y regresa a lo que es en la parte como de un control de consola,
y agrega la capacidad de que pueda reproducir MP3. Es más ligero, más delgado y este es de batería recargable, al igual que el Game Boy Advance SP. En el 2006 crean el Nintendo DS. A diferencia de los anteriores Game Boy, este permite reproducir multimedias y videojuegos, así como se le agrega la conexión a Wi-Fi y la pantalla interior es táctil. Y se le agrega también una cámara fotográfica y el sistema cuenta con 2 núcleos por hacer 2D. Sin embargo, puede capturar vértices de un motor de 3D. En el 2007 crean el Nintendo DS1, que tiene las mismas características que el Nintendo DS anterior, solo que este mejora en el audio, la capacidad de memoria interna y la capacidad de que se pueda poner una memoria externa. En el 2011 crean el Nintendo 3DS, que permite la creación y reproducción de videos en 3D. Aumenta la capacidad de memoria RAM a 4 y se le agrega una barra deslizante para poder ajustar el efecto del 3D. Una cámara frontal, además de que le agregan una palanca 3 stick a un costado. Entre el Nintendo 3DS y el Nintendo DS existe un Nintendo DSi Large, que cuenta con las mismas capacidades que el Nintendo DSi, a diferencia que este es más grande y que tiene una cámara frontal. En el 2015 se hace la última creación de Nintendo, que es el Nintendo 3DS, que aumentan las pantallas del Nintendo 3DS anterior, agregándole los botones de SR, ZR, ZL y agregándole más sensibilidad al botón de C-Stick, y la consola también cuenta con la característica de rastreo facial, que consiste en que la cámara sigue la línea de visión del jugador. Y así fueron evolucionando las consolas del Nintendo. Bueno, yo les voy a hablar sobre los factores que pueden influir en el diseño. Bueno, comenzamos con la percepción. La percepción habla de cómo el cliente o el mercado meta al que se está dirigiendo, sea un producto o una campaña publicitaria, es de cómo el cliente puede resolver un problema o el cómo el usuario lo percibe. Depende de que un diseñador pueda percibirlo de una manera para resolución fácil, pero en cambio el cliente no. De ahí igual se basa la memoria. La memoria se trata de cómo un producto puede quedar impregnado en el cerebro del consumidor. Eso hace que tenga una buena venta, que sea bien conocido, y en cómo influye el diseño es de cómo el diseñador puede hacer que tenga un impacto positivo o negativo, dependiendo a qué se está dirigiendo. Igual la representación del conocimiento junto con los modelos mentales y las metáforas, que los podemos meter de lleno. La representación del conocimiento viene siendo ya como que un conocimiento previo de algún tipo del mismo producto o de la campaña publicitaria o de lo que sea que se esté dando a conocer. De cómo el diseño puede producir una ventaja o desventaja para atraer a algún tipo de público en general, y pues
puede ser de un conocimiento previo, depende del mercado meta al que se va a dirigir. Por ejemplo, una persona que es adicta a las películas de Star Wars puede sentirse atraído hacia alguna frase en específico que vea en algún vaso conmemorativo y pues por su conocimiento previo a lo compra. Pero en cambio una persona que no conoce la película y que no le interesa, obviamente lo va a ver y no va a saber de qué se trata. De ahí igual se basan los modelos mentales y las metáforas. Se pueden utilizar en cómo lo percibe un cliente, pero ahí depende más bien de las personas en sí. Si lo dividimos por género, podría ser un ejemplo de, por ejemplo, el comprar un gato, de cómo el hombre masculino, el gato lo percibe como una mascota que te ayuda a no tener plagas. Y en cambio la mujer no, una mascota de compañía, de cariño. Lo extra sería lo de las plagas, pero es de tenerlo cerca, de darle cariño. Y pues igual en cuanto a las metáforas, este tipo de cosas se pueden ser usados por ventaja o desventaja. En los comerciales, por ejemplo, eso vendría siendo los mensajes subliminales. Un público que lo puede captar y al público al que no. Bueno, gracias. A continuación, presentaremos la interfaz de un programa pensado en la creación de encuestas. Se dirige más a un ambiente escolar en el que el profesor puede utilizarlo para comunicarse con sus alumnos, recaudar datos útiles para las clases. Por lo tanto, cuenta con 2 perfiles de usuario dependiendo de la persona que inicie sesión. Puede ser el profesor, quien está habilitado para administrar las encuestas, o los alumnos que solamente pueden resolver las encuestas, dependiendo igual del nivel de permisos que el profesor haya dispuesto para cada una. Veámoslo a continuación. Inicialmente se despliega la pantalla de inicio de sesión en el que el programa nos solicita el usuario y contraseña. Dependiendo de la persona que inicie sesión, serán las opciones que se desplieguen posteriormente. La primera sesión que veremos corresponde a un administrador. Vemos que los elementos cumplen con la ley de similitud, ya que son parecidos en cuanto a tamaño, color y forma, incluso en las opciones principales como en la de salir. Sin embargo, pues se entiende claramente que son de jerarquías diferentes por el tamaño, el color y la distancia que existe entre ellos. Si hacemos clic en la opción de administrar, vemos que se despliegan 3 nuevas opciones que vienen desde este bloque. Y si hacemos clic en nueva encuesta, pasará algo similar. Aquí vemos que se sigue cumpliendo con las leyes de similitud, pero en este caso, para romper con la ley de similitud, las opciones que ya no están activas se ven reducidas en su color. Igualmente las jerarquías de las opciones se señalan con un destino común y una sincronía, ya que aunque son elementos diferentes, se mueven de una forma similar para que se entienda que son un solo bloque de información. Si hacemos clic en crear una nueva encuesta a partir de bloques, nos llevará a la siguiente pantalla en el que vemos que se sigue manteniendo el mismo estilo, viendo que aquí abajo se presentan los bloques de creación y en la parte derecha está el lugar donde se estructurará toda la encuesta a partir de bloques. Esto obviamente solo lo puede ver un maestro que crea una nueva encuesta. Abajo están las opciones de guardar o de salir. Salgamos para pasar al siguiente usuario. Ahora corresponde ver las opciones que tiene el programa para un usuario que es un estudiante que solamente puede responder una encuesta. Iniciando sesión vemos que pues ya son diferentes las opciones que nos arroja. Solamente está resolver comentarios y se ha agregado una pantalla de bienvenida. En resolver
pues aparecerán las encuestas que se encuentran activas en ese momento para este usuario. Si hacemos clic en una, vemos que la pantalla es similar a la de creación de la encuesta, pero aquí ya se nos despliegan las preguntas con las posibles respuestas. Lo que estaba en esta área antes se ha acomodado solamente para poder resolver. Y en la parte de arriba, en la que se solicitaba el título de la encuesta y la descripción, se despliega en esta ventana aquí especialmente para consultarla. Del mismo modo podemos salir del programa haciendo clic en el botón de cerrar sesión. Entonces vemos que este programa intenta cumplir con las leyes de proximidad, similitud, destino común y sincronía, pero presentando opciones diferentes dependiendo del usuario que inicie sesión.